Vamos a estudiar ahora unas propiedades relativas a los límites direccionales e iterados y algunos ejemplos de estas propiedades. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es que si algún límite direccional depende de la dirección seguida, es decir, si dependiendo de la dirección seguida tenemos un límite direccional distinto, lo que vamos a tener entonces es que el límite de la función en ese punto no existe. Es decir, el límite no existe. Vamos a poder afirmar que el límite no existe si el límite siguiendo una dirección es distinto del límite siguiendo otra dirección. Además, la siguiente propiedad nos dice que si existen las funciones f1 de x y f2 de y, que son el límite de f de xy cuando y tiende a 0 en el primer caso y el límite de f de xy cuando x tiende a 0 en el segundo caso, y además existen el límite de la función en un determinado punto, entonces tenemos que los límites iterados van a existir. Entonces, los límites iterados en el caso van a existir y van a coincidir con el valor del límite de la función. Es decir, si existen las funciones, las primeras funciones de los límites iterados y el límite de la función existe, entonces existen los límites iterados y coinciden con el valor de la función. La tercera de las propiedades nos dice que los límites iterados pueden existir pero ser distintos. Si existen y son distintos, entonces lo que tenemos es que el límite de la función no va a existir, porque si existiera deberían ser iguales, como hemos dicho en la propiedad anterior. La cuarta propiedad nos dice que los límites iterados pueden existir, podrían ser iguales entre ellos, los dos límites iterados o los n límites iterados, si tuviéramos una función de n variables independientes, y a pesar de que existan y de que sean iguales, el límite no tiene por qué existir. Finalmente, también podemos tener que el límite de la función puede existir aunque no exista alguno de los límites iterados. Para esto lo que tiene que ocurrir es que no exista alguna de las funciones f1 de x o f2 de y. Bueno, lo primero que vamos a ver con un ejemplo en el que nos va a servir también como ejemplo para calcular límites iterados y límites direccionales, pues es un caso en el que vamos a comprobar que los dos límites iterados de la función existen, coinciden, y a pesar de ello la función no tiene límite en ese punto. Y lo vamos a comprobar calculando los límites direccionales y viendo que los límites direccionales dependen de la dirección elegida. Bueno, para ello vamos a coger esta función que tenéis aquí indicada. F de xy, que es igual a x al cuadrado, más xy más y al cuadrado, si estamos en un punto de xy distinto de 0 y 0 para ese punto. Y lo que queremos hacer es calcular los límites iterados de la función y direccionales en el punto 0, 0. Lo que vamos a ver es que los iterados coinciden entre ellos, pero difieren de los direccionales y por tanto el límite no existe. Lo primero que hacemos para calcular los límites iterados es vamos a calcular el límite iterado, en el que primero calculamos el límite cuando x tiende a 0 y obtenemos la función f2 de y, y después el límite de esa función cuando la y tiende a y0. Bueno, como el punto x0 y 0 es el 0, 0, lo primero que tenemos que hacer para calcular la función f de 2y es calcular el límite de f de xy cuando únicamente la variable x se aproxima al punto en cuestión, pues el límite de f de xy cuando x tiende a 0, y eso va a ser una función que dependerá del valor de la y. Bueno, tenemos dos casos. Cuando x tiende a 0 tenemos esta función y esa función va a ser distinta dependiendo de si la y vale 0 o si la y es distinta de 0. Si la y vale 0, pues tenemos que sustituir la y en esa expresión por 0 y lo que nos queda es que la función, el límite de la función, pues va a ser el mismo límite que el de x al cuadrado partido por x al cuadrado, ya que todos los demás términos son 0. Cuando la y es distinta de 0, bueno, pues lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 0 de la función para valores de y distintos de 0, pues va a ser el de la expresión normal que tenemos. ¿A cuánto equivalen estos límites? Bueno, pues el límite de arriba, cuando x tiende a 0, pues se aproxima a 0 x al cuadrado, x y también tiende a 0, x al cuadrado tiende a 0, y si la y es distinto de 0, pues todos estos términos van a ser 0, y el resto de términos no van a ser 0, y lo que nos va a quedar es y al cuadrado entre y al cuadrado, que va a ser el valor al que se aproxime, que va a ser el valor del límite de f de xy cuando x tiende a 0 si la y es distinta de 0. Cuando la y es igual a 0, lo que tenemos es x al cuadrado entre x al cuadrado, y el límite de esa expresión cuando x tiende a 0 pues es 1. Bueno, para calcular el límite de esta es la función f2 de y, que tiene estas dos expresiones cuando y es distinta de 0 y cuando y es igual a 0, para calcular el límite de esa función cuando la y tienda a 0, pues van a ser todos valores de y distintos de 0 y por tanto tenemos que usar esta expresión para calcular el límite.
Bueno, pues el límite cuando y tiende a 0 de la f2 de y va a ser el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado entre y al cuadrado, que es 1. Ya hemos calculado uno de los límites iterados. Vamos a calcular el otro. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a x0 de f1 de x, que f1 de x es el límite cuando y tiende a 0 de la f de xy. Bueno, vamos a calcularlo. f1 de x, como hemos dicho, es el límite cuando y tiende a 0 de la f de xy. Y aquí de nuevo vamos a tener dos casos. Ese límite cuando y tiende a 0 va a depender de si la x es igual a 0 o la x es distinta de 0. Cuando la x sea igual a 0, pues sustituimos en esta expresión de aquí la x por 0, y lo que queda es que el límite de esta función, si la x es exactamente 0, cuando la x valga 0, pues el límite de la función va a ser el límite de y al cuadrado entre y al cuadrado, porque los demás términos son 0. En cambio, si x es distinto de 0, pues tenemos la expresión general. ¿Cuántos son esos límites, por tanto? Bueno, pues el límite, si x vale 0, el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado entre y al cuadrado, pues va a ser 1, porque esto es lo mismo que el límite de 1, podemos dividir arriba y abajo, y cuando la x es distinta de 0, pues si la y se aproxima a 0, pues este término se aproxima a 0, este término se aproxima a 0, este término se aproxima a 0, mientras que los de la x, que son un valor determinado, no se aproximan a 0. Y por tanto el límite cuando y tiende a 0 de la función va a valer, cuando x es distinto de 0, x al cuadrado entre x al cuadrado, y cuando la x es igual a 0, pues va a valer 1. ¿Cuánto vale, por tanto, el límite de la función cuando la x tiende a 0? Pues será el límite de esta expresión de aquí. Y esa expresión de ahí, pues como sabemos, pues tiende a 1. Por tanto, lo que acabamos de ver es que los límites iterados, los dos límites iterados, valen 1. Tanto si calculamos primero el límite cuando x tiende a 0 y después el límite cuando y tiende a 0, como si calculamos el límite primero de cuando y tiende a 0 y después cuando x tiende a 0, ambos límites iterados coinciden y son iguales a 1. Vamos a estudiar ahora los límites direccionales, según las direcciones que podamos elegir. La función de estudio, pues ya sabemos que es esta, y lo que vamos a hacer es estudiar los límites direccionales según rectas, siguiendo rectas. Las rectas que pasan por el punto 0, 0 son de la forma igual a mx. Sabemos que la forma de la ecuación de una recta que pasa por un punto y tiene una pendiente m, pues es y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, donde x0 y 0 es el punto por el que pasa la recta en cuestión. Como el punto es el 0, 0, pues esa expresión queda reducida a y igual a mx, donde m es la pendiente que pasa la pendiente de la recta. Lo que vamos a ver es cuál es el límite si nos aproximamos al punto 0, 0 siguiendo rectas de pendiente m. Bueno, pues es el límite de esta función, cuando nos aproximamos al 0, 0 siguiendo rectas m, será el límite de la f de xy cuando la variable x tienda a 0 y la y pues sea igual a mx. Esto quiere decir que x y forman una recta. Nos aproximamos con x acercándose a 0 y la y en esa recta que es mx. Bueno, pues ese límite de la función cuando x tiende a 0 y la y es igual a mx, pues será el límite de la expresión de arriba, ya que vamos a estar en puntos distintos del 0, 0, y el límite de esa expresión de arriba pues será lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de sustituir el valor de la y por la mx. Tenemos x al cuadrado más x por y, que es x por mx, como tenéis ahí indicado, más y al cuadrado, que será m al cuadrado, x al cuadrado, y abajo tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, que será m al cuadrado por x al cuadrado. El límite de esa expresión cuando la x tiende a 0, bueno, pues lo que podemos hacer para calcularlo es sacar factor común el x al cuadrado. Si os fijáis, tenemos x al cuadrado aquí, y aquí tenemos x por x, que es x al cuadrado. En los tres sumandos de arriba tenemos x al cuadrado, lo sacamos factor común. En los dos sumandos de abajo tenemos x al cuadrado, sacamos factor común, y lo que nos queda es que el límite de cuando x tiende a 0 de la expresión de esta función es 1 más m al cuadrado por x al cuadrado, 1 más m al cuadrado por x al cuadrado. Se van los x al cuadrado y nos queda que el límite de esa expresión es 1 más m al cuadrado partido por 1 más m al cuadrado. Fijaros que para distintos valores de m nos da un límite distinto, lo que quiere decir que si nos aproximamos al 0, 0 siguiendo rectas de pendiente distinta, nos acercamos a valores distintos. Y por tanto, como la derivada direccional depende de la dirección que hayamos elegido, de la recta concreta que hayamos elegido, sabemos que no existe el límite. Existía el límite iterado, existen los límites iterados, eran iguales, pero el límite de la función no existe. Vamos a ver ahora un ejemplo donde tenemos un límite en el que coinciden los límites iterados y los límites direccionales. Vamos a usar esta función de aquí para el caso en el que xy sea distinto de 0, 0, y 0 para el caso en el que xy sea 0. Y vamos a calcular los límites iterados y direccionales siguiendo rectas, siendo las direcciones rectas en el punto 0, 0. Estamos calculando el límite iterado de y cuando y tiende a y0 de f de 2y, que sabemos que es esa función es el límite de la f de xy cuando únicamente la x tiende a 0.
Si lo calculamos, si la y es igual a 0, pues tenemos que quitar la 6 de ahí, y este límite coincide con el límite de 2x a la cuarta partido por x al cuadrado. Si es distinto de 0 no podemos hacer esto. ¿Cuánto valen esos límites? Bueno, pues el límite cuando x tiende a 0, si es igual a 0, si lo hacéis, pues coincidirá con el límite de 2x al cuadrado, que podéis simplificar aquí, y cuando x tiende a 0, pues ese valor es 0. No 2x al cuadrado, sino el límite de cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado, que es igual a 0. Y si la y es distinta de 0, pues cuando la y sea distinta de 0, el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, pues 2x a la cuarta se va a 0 y nos queda 4y a la cuarta arriba, x al cuadrado se va a 0 y nos queda 2y al cuadrado. Por tanto, la f de 2y será 4y a la cuarta entre 2y al cuadrado si la y es distinta de 0 y 0 si la y es igual a 0. El límite cuando y tiende a 0 tendremos que calcular el límite de esta expresión de aquí y el límite de esa, porque son valores distintos de 0, cuando la y es distinta de 0, cuando la y se aproxima a 0 está tomando valores distintos de 0, nunca llega a tomar el valor 0. Y el límite de esa expresión, pues si simplificáis será igual al límite de 2y al cuadrado, que es 0. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 0 de f1 de x, que como sabemos f1 de x es el límite de f de xy cuando la y tiende a 0. Bueno, pues igual que antes, si x es igual a 0, pues quitamos las x y nos queda 4y a la cuarta entre 2y al cuadrado. Si la x es distinta de 0, tenemos la misma expresión. Calculamos el límite cuando y tiende a 0 de esas expresiones. De la expresión de abajo lo que nos queda es 2y al cuadrado, que es igual a 0, y de la expresión de arriba, si la y tiende a 0, pues el valor de arriba pues tiende a 2x a la cuarta, el valor de abajo tiende a x al cuadrado, y esa es la expresión que tenemos cuando la x es distinta de 0. Ese será el límite cuando y tienda a 0. Bueno, para calcular el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, pues tenemos que calcular el límite según esta expresión de aquí, que es para los valores de x distintos de 0. Eso será el límite de 2x a la cuarta entre x al cuadrado, que es el límite de 2x al cuadrado, que es 0. Por tanto, tenemos que los dos límites iterados que hemos calculado son 0. Por tanto, los límites iterados existen y se aproximan a 0. Vamos a estudiar ahora los límites direccionales. Tenemos de nuevo la expresión de la función que estamos estudiando y vamos a estudiar los límites direccionales según rectas. De nuevo, como pasamos por el punto 0, 0, es el punto 0, 0, pues queremos ver rectas que pasen por el 0, 0, tienen la expresión igual a mx. ¿Cuánto valdrán esos límites direccionales? Bueno, pues será el límite cuando y sea igual a mx y x tiende a 0 de esa expresión. Sustituimos el valor de la y por la mx, entonces ya tenemos una función que depende únicamente de x y calculamos el valor de la x, el límite de esa expresión cuando la x tienda a 0. Sacamos factor común arriba la x cuarta, que si veis están los dos sumandos, y abajo la x al cuadrado, que si veis también están los dos sumandos, y nos queda 2 más 4m a la cuarta por x a la cuarta, que multiplica 1 más 2m al cuadrado por x al cuadrado. El límite cuando x tiende a 0 de esta expresión será lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de ese cociente multiplicando x al cuadrado, y cuando la x tiende a 0, esta x al cuadrado se va a 0 y este límite es 0, por tanto. ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que nos aproximemos al 0, 0 por la dirección que nos aproximemos, siempre nos aproximamos al valor 0. Por la dirección siguiendo rectas que nos aproximemos. También hemos demostrado que los límites iterados existen y son ambos iguales a 0 también. ¿Quiere esto decir que existe el límite de la función en ese punto? No lo podemos afirmar. ¿Por qué? Porque para poder afirmarlo tendríamos que comprobar que el límite de la función en ese punto es 0 para cualquier dirección posible. Y hemos cogido cualquier dirección posible que tenga una forma recta, pero tendríamos que comprobar si también ocurre para las parábolas, para las espirales, para cualquier aproximación que pudiéramos imaginar.